Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alex Piñafiel. El día de hoy voy a darles una pequeña conferencia de cómo son las técnicas de enseñanza y aprendizaje. Pero para llegar a eso quiero primero que vean esta imagen y pensemos un poco en lo que está ocurriendo ahí. Vemos el sistema educativo en el cual tenemos diferentes personas con diferentes características y una evaluación en la cual a todos se les pide una tarea como que si fuéramos todos iguales. En este caso, pues, ya sabemos quién va a ganar seguramente, quienes ni siquiera podrán llegar a competir. Entonces, ahí va mi reflexión. Si todos somos diferentes, ¿por qué debemos enseñar a todos por igual? Es por eso que tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué son estas estrategias de enseñanza y aprendizaje? Son aquellos procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un aprendizaje en donde la persona no solamente recibe información y la mantiene ahí. Es aquel conocimiento que lo asimila y cambia la forma en que actúa para poder aplicarlo de mejor manera. O sea, es el aprendizaje lo que se aprende y lo que se utiliza de forma consciente y orientado a una finalidad. Pues bien, hay muchas técnicas en las cuales ustedes pueden aplicar y están enfocadas en diferentes estrategias. Unas, como pueden ver aquí, centradas en el alumno, donde el alumno es el centro del proceso educativo. Otras que son centradas en el docente, donde el docente es el que tiene el poder, el control y el que maneja todo el salón de clase. Hay otras centradas en el proceso, donde el aprendizaje se da en la parte instructiva. Las centradas en la mediación, en la cual es un equilibrio entre lo que el docente dispone y lo que el estudiante puede hacer. Y los centrados en el objeto del conocimiento. Pero para esta pequeña clase yo les voy a hablar específicamente de las técnicas centradas en el alumno. Básicamente son aquellas actividades en las cuales nosotros como instructores damos al estudiante la capacidad de desarrollar el proceso pedagógico. No es que el docente no haga nada, pero el docente tiene un espacio fuera del proceso educativo. Es decir, ustedes como docentes, como instructores, dan una serie de órdenes, dan una serie de actividades y el estudiante es el que debe ir desarrollando conforme los conocimientos previos y la forma en cómo él puede asimilar o ha asimilado los procesos pedagógicos. Es decir, como parte esencial, todos estos procesos son generalmente prácticos, tienen mucha actividad práctica. Es el estudiante el que desarrolla de su propia gestión el desarrollo del conocimiento. Y lo vamos a ver de forma más práctica. Bien, aquí tenemos el método de problemas. El método de problemas es realmente muy sencillo. Lo que trata es primero de presentar un problema al estudiante. Lo limita el problema. Podemos dar un ejemplo. Podemos poner un problema en el cual decimos, bien, el día de hoy vemos que la situación económica del país está muy complicada por el asunto, qué sé yo, de una crisis del precio del petróleo. ¿Ok? Entonces, dimensionamos al participante, decimos, bueno, vamos a hablar de la problemática económica en el petróleo y sabemos que todos los problemas económicos, porque hay muchos, pero deben estar centrados en lo que es el precio del petróleo. Y obviamente limitado a nivel nacional o internacional. Con esas líneas bases, el participante debe de recoger información, ya sea por el desarrollo de la misma clase o previa o en el mismo momento a través de las tecnologías de la comunicación y construir con esos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis no es nada más que la construcción de una idea que podría ser la solución al problema. Entonces, debe plantear no una, sino varias hipótesis en las cuales puedan ir construyendo una idea de posible solución al problema y que deben ir desarrollándola en el proceso académico, en el proceso de clase, para ir poco a poco, a través del análisis de la información, ver qué hipótesis es la más posible de resolver o cuál es la que se adapta más a la solución del problema. Pero una vez, y eso es muy importante, una vez que ustedes ya han escogido de las principales hipótesis, la más relevante, una vez que ha sido ejecutada, ahí entra el rol del docente, del facilitador, y confrontarlo con lo que se esperaba en el desarrollo. Es decir, en este método, el estudiante va construyendo y va buscando la posible solución, y es al final donde el docente da seguimiento si es que la respuesta que dio es o no adecuada. Este método de problemas se usa
regularmente, por ejemplo, para lo que son problemas matemáticos o para circunstancias en las cuales requiere mucho análisis y hay muchas posibles alternativas de solución y donde necesariamente no todas pueden ser concretamente, pueden solucionar el problema de forma completa, pero por lo menos dan un lineamiento. Otro modelo, como el que ven aquí, es el juego de roles. ¿Qué es el juego de roles? Es básicamente como una actuación. ¿Para qué sirve esto? Bueno, primero hay que así limitar el tema que se va a tratar y la idea es de que el personaje, las personas que van a participar tengan un rol específico. ¿Qué es lo que van a realizar dentro de esta actividad? Entonces, podemos hacer un ejemplo, como lo vemos aquí en la gráfica, en el RCP, que es una técnica de resucitación, en donde cada uno va a tener un rol. Uno va a ser el paciente, uno va a ser la persona primera que llegó, el otro va a ser la persona que tiene el conocimiento. ¿Y qué pasa? Usted le explica los roles a cada personaje y en esa explicación cada personaje tiene una actividad que hacer. Lo atractivo de esto es que la persona vive la experiencia en este juego de roles de qué es lo que debe de hacer y debe de poner en práctica esas actividades. Y obviamente, al plantear el escenario, el instructor puede tener la capacidad de modificarlo para con esa modificación ver la reacción que tiene el estudiante y ver si sabe tomar la decisión adecuada en el momento que le corresponde. Obviamente tiene que tener una finalidad que es demostrar ciertas destrezas, ciertas habilidades y eso se va a reflejar en un resultado. Tenemos también el método de análisis de casos. ¿En qué consiste el método de análisis de casos? Básicamente lo que hace es entregarle al participante un caso, un proceso ya completo, de principio a fin, y en ese proceso el estudiante tendrá que analizar los contenidos. Como podemos ver, normalmente ocurre eso a nivel de sala, o sea, es un grupo en donde todos van a poder ver el contenido de una situación que tiene un inicio y tiene un fin. Pero, ¿qué es lo interesante en esto? Que debe, a través de preguntas que debe dar el instructor, el tutor, debe de justificar si es que las decisiones que se tomaron en ese caso fueron las correctas. Y si no, ¿qué propuesta puede realizar? Entonces, como podemos ver en este proceso, es más importante es el análisis de la situación más que el resultado final, porque el resultado final regularmente en los casos ya está presentado. Bien, y tenemos el método de indagación. Este método tiene una particularidad, es mucho más flexible, hasta un poco más informal. Como pueden ver, es una de las técnicas más usadas para poder nivelar o poder tener una idea clara del conocimiento que tiene un grupo diverso de participantes. Y funciona bajo esta mecánica. Primero tenemos una indagación donde nosotros soltamos una pregunta al grupo para que el grupo pueda comenzar a explicar o pueda justificar o dar su apreciación sobre el tema que queremos tratar. Es normalmente una de las técnicas más usadas para aperturar una nueva clase. Se da una pregunta abierta, se comienza a estimular la pregunta y la repregunta. ¿Para qué? Para que el participante primero se interiorice en el tema, muestre interés, despierte la curiosidad y pueda ir desarrollando los diferentes contenidos. Obviamente, cada respuesta lleva a una acción y esa respuesta genera otras preguntas y así vamos construyendo una especie de bola de nieve donde el conocimiento va ampliándose progresivamente y todos los participantes puedan aportar con ello. Obviamente, una de las limitantes de este método de indagación es que al ser muy oral, expresivo, es difícil de evidenciar posteriormente. Por eso, este método de indagación se ocupa generalmente tanto al inicio como al final de la clase. Al inicio, para poder recordar lo que se dio en la clase anterior y también al final para poder verificar que los objetivos pedagógicos se cumplieron. También tenemos el método de enseñanza por descubrimiento. ¿Qué es este método de enseñanza por descubrimiento? Es un método en el cual se presenta la situación. Es decir, el estudiante tiene un problema, un escenario en el cual debe de él participar. A diferencia de los anteriores, el método de descubrimiento hace que el estudiante tenga las herramientas, los recursos, los conocimientos necesarios para poder desarrollar la actividad. Y una vez que la desarrolla, él tiene que poner en práctica todos esos conocimientos. Una vez puestos todos esos conocimientos, él debe de, como podemos ver en la imagen, él debe de desarrollar el ejercicio, verificar que se cumplan todas las metas del ejercicio y una vez terminado el ejercicio, presentar el resultado. Es decir,
último método, el descubrimiento, obliga al estudiante no solamente a que demuestre que sabe, sino que también haga lo que debe de conocer. Muy común, como pueden ver, este proceso es muy común cuando hacemos actividades, por ejemplo, de enseñanzas manuales, cocina, actividades mecánicas, donde el estudiante ya tiene las instrucciones claras de lo que debe hacer y lo único que tiene que hacer es seguirlas. Pues bien, para recapitular, podemos explicar nuevamente, brevemente, cuáles son las principales técnicas de aprendizaje y cuáles son las fortalezas de cada una de ellas. Primero, el de problemas, que obviamente lo que hace es permitir al estudiante que exponga todas las posibilidades de solución. Él es la respuesta al problema, él tiene que generar la respuesta al final de todo el proceso. Él es parte integral y él es el que hace que el descubrimiento del conocimiento se dé. Tenemos el método de juego de roles, que obviamente el estudiante no solamente que expresa la solución, sino que él asume un libreto que le va a permitir reaccionar distinto. Es decir, el control de los problemas lo va a tener él como desarrollador del conocimiento a través de esta simulación, ¿no? En donde le enseñamos la indagación, donde él va a indagar, donde él va a poder demostrar, va a poder en esa indagación, el participante va a poder conocer qué es lo que el estudiante tiene, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo lo puede manejar. Y tenemos, por último, el de enseñanza por descubrimiento, que es aquel en el cual definitivamente aplicamos cuando nosotros tenemos que demostrar que el estudiante conoce las cosas. Entonces, habiendo explicado esto, yo los invito a que reflexionen y que dentro de su proceso pedagógico traten de escoger la mejor herramienta. No es necesario que usen una sola. Lo ideal es que en un proceso académico utilices cada una de estas herramientas, cada una en su debido momento. ¿Para qué? Para que de alguna forma puedas hacer de que el estudiante no solamente sepa que, puedas validar que él conozca, también puedas validar que él interactúa, que él puede ejecutar, que él puede definir o puede encontrar situaciones problemáticas que puede resolver, y por último puede encontrar situaciones que ya aún estando resueltas, él pueda aportar con su conocimiento y pueda generar un nuevo desarrollo. Otra de las situaciones que debemos tener en cuenta cuando usamos estas actividades es que es muy importante que tengamos preparado previamente los elementos necesarios para poder generar todos estos talleres. Y es muy importante la cantidad de personas. Normalmente estos modelos de aprendizaje, estas técnicas, requieren de una cantidad limitada de personas, porque obviamente como están basadas en el alumno, la mayoría tienen que participar. Es decir, si en estas herramientas no damos el espacio y los recursos suficientes para que todos participen, puede ocurrir un problema, que es que los 3-4 personas que se involucraron en la actividad efectivamente demuestren que tienen las habilidades, pero si no tenemos la suficiente amplitud en tiempo, en recursos o en espacios, esas herramientas no serán validadas. Por lo tanto, les sugiero que cuando las vayan a utilizar, lo hagan precisamente cuando tengan grupos pequeños o grupos en los cuales tengan la suficiente espacio y recursos para que todos puedan vivir las experiencias. Pues bien, no me queda más que agradecerles por este tiempo que me han brindado y pues les presento mis datos. Nuevamente, mi nombre es Alex Peñafiel y está en mi correo gerencia@corredatos.com y mi teléfono con el cual yo puedo encantado servirles, y quisiera conocer su opinión respecto a estos modelos y cuál de ellos es el que más te gusta. Muchas gracias.